Capítulo 3. El 13 de Charlie. Una verdadera iniciación nunca se acaba. Robert Anton Wilson. Base aeronaval de North Island, Coronado, abril de 2006. El quejido del mecanismo hidráulico de la rampa me despertó del adormecimiento momentáneo. Abrí los ojos lo bastante para atisbar cómo la última franja de luz solar visible desde la cola del C-17 se encogía y terminaba por desaparecer. Sabía que era el último vistazo a San Diego durante bastante tiempo. No me había entretenido en la pista porque no había razón. Era un hombre rana soltero, de 24 años, sin familia en California, sin nadie a quien dar un beso. Quedarme por allí a ver cómo los otros miembros del equipo besaban a sus chicas era deprimente, así que me subí al aparato lo antes que pude. Desde el asiento plegable contemplé cómo subía la rampa, con tan solo un ojo abierto, luchando aún contra los efectos de lo que había bebido la noche anterior. Me rodeaban 30 hombres que intentaban ponerse cómodos entre los pales de pertrechos. El personal de la aviación iba arriba y abajo del espacio abarrotado, asegurando palés, amarrando lo necesario, comprobando el manifiesto. Esta es mi vida para los próximos 6 meses, pensé. Recuento de personal, verificación del equipo, ahora corre y ahora espera. La verdad era que, en realidad, no sabía qué debía esperar. Yo era el 13 de Charlie, el número 13 de los 16 hombres de mi sección. En otras palabras, había otros 12 hombres por delante de mí con mayor graduación o experiencia. Yo era un novato, nunca había participado en un despliegue. Todo lo que sabía era que tenía un trabajo que hacer y debía hacerlo bien. Habíamos pasado meses formándonos para el combate y confiaba en ver combate mientras estuviera en Irak. Sabía que no quería pasarme periodo de servicio como guardia de una base de operaciones avanzadas, FOB, o garantizando la seguridad personal de algún diplomático. Yo había firmado para matar terroristas. El quejido de los motores de reacción se intensificó, en preparación para el despegue. El viaje de Coronado a Irak iba a ser largo. Volaríamos hasta las bases aéreas de Bangor, en el estado de Maine, Spangdahlem, en Alemania, y Al-Taqadum, en Irak. Yo planeaba pasar la mayor parte del viaje sedado con Ambien y, siendo sanitario, no me iba a ser difícil. Los novatos suelen tener que conformarse con la parte más baja del tótem del grupo, pero es curioso lo popular que puede llegar a ser, en un vuelo largo, un sanitario novato con un frasco lleno de pastillas para dormir. Cuando llegamos a la altura de crucero, me fui abriendo paso entre las literas que se apelotonaban en el suelo, de camino al meadero, en la cola del avión. A medio camino me pareció oír mi nombre entre el ruido de los motores. Pensé que me lo imaginaba y seguí adelante. ¡Dauber! Lo oí alto y claro esta vez, y me volví para ver a Mark Lee colgando por un lado del palé que había elegido como cama para el vuelo. Haciendo altavoz con las manos, gritó: ¡Corre! ¡Necesito esas pastillas de dormir! ¡Calmaos, que ya vuelvo!, grité yo. Mientras me abría paso de regreso, saqué el frasco del bolsillo y se lo lancé a Mark. Cogió una de las pastillas, se la echó a la boca con toda la palma, tapó otra vez el frasco y me lo devolvió, y se dio la vuelta para dormir. Yo me busqué un sitio sobre otro palé y por el camino, antes de instalarme para el primer y largo tramo de aquel viaje, fui distribuyendo las codiciadas pastillas como si fuera una ONG contra el insomnio. No podía dejar de pensar en la charla de Grossman y la cita de Heinlein sobre la realización personal, el amor y el acto de matar. A veces encuentras consuelo en cosas raras. El rugido de los motores del C-17 antes de despegar, la peste de los hermanos que te rodean, tu cita favorita sobre matar. Eché un vistazo alrededor desde mi posición elevada.
Todo el centro del avión estaba ocupado por palés aéreos con sus cinchas. En lo alto se repartían muchos miembros del equipo, durmiendo, leyendo o mirando películas. En los pasillos de babor y estribor se apelotonaba más gente del equipo haciendo lo mismo. Sonreí al pensar en nuestra cuadriga, el C-17 que nos llevaba a la guerra. Si buscas pelea, llévate a los colegas. Y si vas a la guerra, llévate a los hermanos y un arsenal de armamento impresionante. Supongo que la idea apabullaría al que se dirigiera al combate con algo de ansiedad, pero cuando yo miraba alrededor, no quería estar en ningún otro sitio sino allí, entre mis hermanos, dirigiéndome a la guerra. Al día siguiente, estábamos en la terminal de la base aérea de Spangdahlem, en Alemania, embotados por el Ambien, aburridos y con ganas de llegar a Irak. La voz de un periodista de la CNN zumbaba de fondo, como el vuelo de una mosca molesta y constante. Nadie le prestaba atención hasta que alguien captó la palabra Ramadi. Ramadi sí nos interesaba porque era nuestro destino. Nos despabilamos y escuchamos la noticia. Había muchas bajas, combates intensos, un enemigo bien abastecido. Miré a Nick, nuestro desactivador de artefactos explosivos, el EOD por sus siglas en inglés, y levanté las cejas. Según la CNN, nos dirigíamos a una de las ciudades más peligrosas del mundo. Por un lado, yo tenía clara mi voluntad de regresar a Estados Unidos de una pieza. Por otro lado, pensaba en con qué fin me había unido a los equipos. Quería llevar la guerra al enemigo. Noté que las palmas de las manos me sudaban un poco. Ir a Ramadi suponía una buena oportunidad de ver mucha acción, y yo tendría ocasión de hacer exactamente lo que había sido la razón de alistarme. Creo que un hombre es la suma de sus experiencias y que lo que vamos viendo y haciendo nos cambia sin cesar. Sentado en Spangdahlem, yo sabía que la formación como SEAL ya me había cambiado. No era el chaval que se alistó en la Marina en 2002. Los equipos me habían moldeado, me habían convertido en algo mucho mejor que antes. Habían sacado lo mejor de mí. Aún así, sabía que el combate me exigiría más que sostener un bote en alto durante varias horas o aguantar despierto una semana. Me preguntaba cómo me iba a cambiar Ramadi. También me preguntaba qué más transformaría y se llevaría a la guerra. Cuando aterrizamos en la base aérea de Al-Takadum, TQ, me sorprendió ver que llovía. Al día siguiente, todos los novatos subimos al helicóptero para recorrer 50 kilómetros hasta Ramadi y hacer todas las labores desagradables de recoger los pertrechos, verificar los suministros y, en general, preparar el campamento para la llegada de la unidad operativa. Era un trabajo de mierda. Una docena o así nos subimos al Black Hawk con rumbo al campamento de Junction City, también conocido como Campamento Ramadi. Íbamos preparados para el combate, con el correaje, el chaleco antibalas, las gafas de visión nocturna y munición en abundancia para nuestras M4. Cada vez que subo a un helicóptero, pienso en el potencial destructivo de un cohete que impacta contra un objetivo aéreo. En 2005, 8 SEAL y 8 Night Stalkers murieron cuando su aparato fue derribado en Afganistán, durante la operación Alas Rojas, una misión que se ha hecho famosa por el libro de memorias de Marcus Luttrell, Lone Survivor. Uno de los pilotos era de Washington Depot, de Connecticut, como yo. No me importaba viajar en helicóptero, pero no olvidaba la posibilidad de sufrir un accidente o de que nos derribaran. También entendía la necesidad de volar de noche y me alegraba de que tomáramos la ruta más segura. Pero a la vez me recordaba a mí mismo a dónde íbamos, a una zona de insurgentes que nos querían matar. Al levantar el vuelo desde TQ, miré hacia abajo, hacia la base iluminada como una pequeña metrópolis. Al salir al desierto, no había más que negrura. Ante nosotros se extendía un lienzo tan vasto como vacío. Según mis cálculos, teníamos 6 meses que llenar de insurgentes muertos.
En 2006, el último lugar del mundo en el que uno querría hallarse era un convoy estadounidense en una ruta de abastecimiento principal. Yo no sabía mucho sobre el sitio al que había volado 2 noches antes, pero eso sí lo conocía. Sentado en el asiento del copiloto de un colosal camión de plataforma, intentaba no pensar demasiado en la misión, nada envidiable, que me había buscado para un primer despliegue como SEAL. A los novatos siempre les tocan los trabajos más desgraciados, y a mí me había tocado la China en la azarosa selección de mis líderes para una misión de convoy que regresaba a TQ a recoger los pertrechos. Me pasaría los 2 días siguientes, con un calor insufrible, en un convoy peligroso que podía saltar por los aires si pisaba un IED. La ruta Michigan era la arteria de transporte principal del frente occidental, y todo un imán para los IED. Al serpentear entre las barreras situadas ante la puerta delantera del campamento Ramadi para salir hacia la Michigan, nuestra larga caravana de vehículos hacía pensar en el mundo de Mad Max. Los vehículos tácticos, del mismo color sepia del paisaje iraquí, batían el polvo del desierto, polvo lunar lo llamábamos, que se infiltraba en todas y cada una de las facetas de nuestra existencia. Había Humvee blindados, colosales camiones de 7 toneladas, los Wreckers, demoledores, tractores 10×10, largos como un camión articulado, y la incorporación más reciente al esfuerzo militar de Estados Unidos en el Irak occidental, el MRAP, un vehículo, entre comillas, protegido contra emboscadas y resistente a las minas. Los MRAP 6×6 eran conocidos como Pumas, pero no había nada felino en ellos. La parte delantera sobresalía, como el morro de un sabueso, de un compartimento de pasajeros blindados con la panza en forma de V, lo que reduce el efecto de las explosiones de IED. En todo el exterior había protuberancias en forma de caja o de bulbo, y unas tuberías llamativas por todo el costado de los pasajeros. También había contratistas privados que manejaban camiones articulados muy similares a los Big Rigs que pueden verse en cualquier autopista de Estados Unidos, pero con toneladas de blindaje y protección frente a los lanzacohetes. Había metal y blindaje en cantidades increíbles. Me alegraba contar con eso, pero su necesidad avivaba aún más la conciencia clara de la amenaza de los explosivos. En la línea de salida, abrí la tapa de la bandeja de alimentación de mi SOW, arma automática de pelotón, y estiré un poco de la cinta de ametralladora del tambor de 200 balas. Puse la primera bala en su lugar, en la bandeja, cerré la tapa, tiré hacia atrás de la manija de carga y comprobé una vez más la aleta del seguro. Acerrojada y cargada. En las fortificaciones del extremo de la defensa de la base vi un letrero con la consigna que se dirige típicamente al soldado estadounidense en guerra: la autosuficiencia mata. Como los eslóganes de Just Do It de Nike o This is Bad for You de Budweiser. Era un simple llamamiento a actuar, que confiaban en que se te quedara pegado en algún lugar del subconsciente y dirigiera tu comportamiento hacia un fin determinado. Compra Nike, bebe Budweiser. No te dejes matar. El éxito de toda campaña de publicidad depende, en buena medida, de si el consumidor está dispuesto a aceptar el mensaje. No llevaba más de una semana sobre el terreno, en Irak, pero entendía exactamente a qué se refería ese letrero. 4 años de instrucción antes de llegar a la guerra. Había venido aquí a buscar al enemigo, no a dejarle que me encontrara. Lo más exasperante de ser uno del equipo en una misión de convoy es que, quizá, por mucho que te hayas formado y muy vigilante que estés, no puedas hacer nada contra un IED. A esos explosivos les importa poco lo duro que seas. Si tienes la desgracia de que tu vehículo activa un detector de presión, será un mal día para ti. Si el artificiero enemigo decide que tu vehículo
se encuentra en la posición más idónea de la caravana y activa un botón, cuando pasas sobre la enorme bomba que ha pergeñado y enterrado, será un mal día para ti. La idea de tener uno de esos malos días y no llegar a disponer nunca de la posibilidad de entrar en combate me ponía de muy mal humor. Como hombre rana en combate, quieres tener ocasión de entrar en el mano a mano con el enemigo, de abrir fuego contra ellos. Los SEAL somos dinámicos, somos tiradores reflexivos. Nuestro proceso de selección dura lo que tiene que durar para depurar a los que carecen de la mentalidad de guerrero. Todos los del equipo tenemos esa actitud, va en nuestro ADN. Que una bomba invisible nos haga volar por los aires no es forma de morir para un hombre rana. La autosuficiencia mata, pero cuando vas en uno de los 30 vehículos de una caravana, la hipervigilancia no puede compensar la distante indiferencia del riesgo. Intenté pensar en otra cosa. Apenas eran las 8:30 de la mañana, pero con todo el equipo, la protección antibalas y el casco, dentro de aquella plataforma de 7 toneladas, hacía un calor insufrible. Solo era abril y la idea del verano me entusiasmaba bien poco. Cuando empezamos a atravesar la ciudad, pude echar un primer vistazo en serio al entorno. Ramadi estaba lleno de edificios de 2, 3 y 4 plantas, en su mayoría, rodeados por muros de 2,5 metros de altura. Todo era marrón y sucio. En eso se resume como vi Ramadi. Había algo de vegetación y alguna palmera cerca de las orillas del Éufrates, a mi izquierda, pero poco verde más. Por entonces, Ramadi pasaba por un periodo de sequía, pero no me pareció que un poco más de agua pudiera suponer una gran diferencia en su aspecto general. Íbamos en el tercio delantero del convoy y al salir de la ciudad ya no había nada, solo desierto. Se parecía a Tatooine, el planeta desierto que era hogar de Luke Skywalker, y cuanto más veía, menos me apetecía ir en aquella caravana. Una diferencia crucial entre Ámbar y Tatooine eran los incontables cráteres abiertos por los IED. Dondequiera que miraba, veía las cicatrices de las brutales explosiones. Hasta donde alcanzaba la vista, había cráteres de "te he volado por los aires". Dejé de contarlos cuando llegué a 100. No me podía imaginar cómo lo hacía la insurgencia para actuar allí. No había casas, no había signos de vida, solo un desierto estéril. Mi conductor era Mike Munsur, otro novato, de la sección Delta. Dentro de la unidad operativa había una mezcla heterogénea de experiencia y saber. Yo era uno de los 2 sanitarios novatos, recién incorporado al equipo un año antes. También era uno de los 6 francotiradores de la sección Charlie. El resto de la unidad era una mezcla de artilleros, técnicos de comunicaciones, breachers, gente de la dirección y una abundancia de hombres para cumplir con cualquier otro trabajo que pudiera surgir. Cada sección contaba con 16 SEAL y 2 técnicos de EOD, los que se ocupan de las bombas. Mike era un artillero de ametralladora, muy apreciado en el equipo. Era un tipo tranquilo, de California, de alrededor de 1,85, pelo castaño y mandíbula cuadrada. Al estar en secciones distintas, no trabajamos mucho juntos, pero me merecía mucho respeto. Durante la instrucción previa al despliegue, él y yo nos habíamos pegado hasta perder el sentido para gozo y contemplación de los agentes más veteranos de nuestra unidad operativa. Las novatadas rituales de los SEAL pueden ser muy sádicas e inmaduras, hasta resultar muy complejas y a menudo hilarantes. A los más veteranos les gustaba enardecer a los novatos. Ponerse pedo y hacer que 2 novatos se calcen los guantes de boxeo y luchen como gladiadores romanos era una de las actividades favoritas en los viajes de instrucción largos. Mi batalla con Mike fue simple y llanamente épica. Recuerdo haberle pegado con todas mis fuerzas, pero no caía. Tan solo se acercaba una y otra vez y me la devolvía más fuerte,
como se las iba asestando yo. Con los guantes puestos, a Mike no le importaba mi ventaja, unos 6 centímetros y unos 10 kilos. Peleaba como un león, y yo lo respetaba. Cuando todo se acabó, nos sentamos juntos, sudados, sin aliento. Los mayores nos pasaron cervezas. «Cabronazo, ¿cómo pegas?», dijo Mike. «Cabronazo, ¿cómo pegas tú?», respondí. De camino a Al-Takadum, batallando con el ruido del camión, charlamos un poco sobre el peligro de los IED, las bajas y cualquier tema que nos venía a la cabeza. «Colega, ¿y las tías de la caravana?», le pregunté. Los soldados que conducían los vehículos y dirigían el convoy eran, en su mayoría, mujeres. Resultaba un tanto divertido y al mismo tiempo atractivo ver cómo esas mujeres con frecuencia bajitas trepaban a unos vehículos colosales que manejaban con facilidad. Ya me he fijado. Anda que, de algunas me cuentan que comen con la boca abierta, y no por eso las echo de la cama, dijo Mike. Me reí, de acuerdo con él, y me puse cómodo para el resto del viaje. La caravana se paró 2 veces por el camino, para inspeccionar 2 posibles artefactos explosivos que no resultaron ser ninguna amenaza. Aparte de la angustia incesante por la posibilidad de volar por los aires sin previo aviso, el viaje de 2 horas hasta TQ apenas tuvo incidentes relevantes. Una vez allí, hicimos cargar en el camión los palés de los pertrechos del equipo y nos tomamos una pausa. Me senté por ahí, a mascar un montón de tabaco Copenhagen, una costumbre que en los meses siguientes se intensificaría cada vez más. En la base había tiendas para el ocio y el descanso, en las que podíamos acceder a internet, así que envié algunos correos a los de casa. Cenamos en la cantina y esperamos al día siguiente. Mike y yo pasamos la noche charlando de nada en particular. Por la mañana, la caravana emprendió el camino de vuelta por la misma ruta. Teníamos los pares de pertrechos de la unidad operativa y a los hombres que los habían estado custodiando. Estábamos un poco más tranquilos después de haber pasado el día anterior sin incidentes. Me fijé en que los de tierra, que llevaban ya meses allí, no se inmutaban por la idea de recorrer una ruta en la que abundaban las huellas de tantos IED. Conseguí usarlos como modelo, de cara a la vuelta. Durante la mayor parte de las 3 horas de ruta de regreso a Ramadi, recordé un par de nuestros viejos mantras. La calma es contagiosa y, si no te importa, entonces no importa. El día anterior, las 2 paradas de verificación habían resultado ser alarmas falsas, así que hice caso omiso del ruido del convoy y de mi inquietud y me puse a pensar en dejar atrás la fase de organización y entrar en combate. A unos 15 kilómetros de la ciudad de Ramadi, los signos de vida empezaron a incrementarse, con más asentamientos a lo largo del paisaje. La calma se evaporó cuando divisamos la propia Ramadi y reconecté el modo de hipervigilancia. El polvo envolvía la ciudad como una nube de langostas. Gruesas columnas de humo se alzaban desde algún punto del centro de la ciudad. No se me escapó la ironía de que veríamos los efectos del estallido de un IED después de 2 días de angustia por esos artefactos. La guerra está llena de ironías descarnadas. Puedes pasarte días preparándote y vas y recibes nada más tomarte un descanso. Te puedes preparar casi hasta el extremo de la vulnerabilidad. Al final, nunca sabes cuándo te va a tocar.